Alumnos, bienvenidos a nuestra clase de hoy, donde hablaremos de la ecuación cuadrática como caso particular de la función polinomial. Cuando hablamos de una función cuadrática, nos referimos a aquella función en donde la variable está elevada como máximo exponente al cuadrado. Su representación algebraica, f de x igual a x cuadrada más bx más c, en donde a, b y c son constantes o coeficientes, es decir, números reales. Se representará una función cuadrática bajo este esquema siempre y cuando la constante a sea diferente de 0. Estudiemos cómo determinar la orientación de la parábola, es decir, hacia dónde abre. El signo del coeficiente a de una función cuadrática determina hacia dónde abre y su magnitud determina la abertura. Si este coeficiente a es positivo, es decir, mayor que 0, la parábola es cóncava hacia arriba, es decir, abre hacia arriba. Si el coeficiente a es negativo, a menor que 0, la parábola es cóncava hacia abajo, es decir, abre hacia abajo. Permíteme que te muestre una gráfica en donde podrás observar una parábola cóncava hacia arriba y una parábola cóncava hacia abajo. Repito, la máxima potencia en una ecuación cuadrática es 2, por ello tiene dos raíces, es decir, dos puntos donde la gráfica toca o cruza el eje de las X, y puesto que estamos hablando de una parábola, esto queda perfectamente visible en la gráfica. Recordemos la fórmula general que utilizamos para solucionar ecuaciones cuadráticas. X igual a menos b más menos la raíz cuadrada, b cuadrada menos 4ac sobre 2a. A la parte de la fórmula general que se encuentra dentro de la raíz le llamaremos discriminante, b cuadrada menos 4ac. Si el discriminante es mayor que 0, la función tendrá dos raíces reales diferentes. Pero si el discriminante es igual a 0, tendrá dos raíces reales de los números reales iguales. Si el discriminante es menor que 0, tendrá dos raíces imaginarias. Mira, cuando hablamos de raíces imaginarias, aquí te lo manejo con dos ejemplos. Cuando la raíz tiene dentro del radical un número negativo, raíz de menos 49. Ese signo de menos lo saco del radical y lo represento con una i, que es número imaginario. Es como si yo estuviera dividiendo el menos 49 con menos 1 por más 49. Y ese menos 1 lo voy a interpretar como un número imaginario. Entonces sacaría raíz del número que convertí en positivo, 49,7, y la i que representa el menos 1 la sigo escribiendo como i. En un segundo ejemplo, menos 144. Sería como dentro del radical multiplicar menos 1 por más 144. Y ese menos 1 lo saco del radical con la letra i de imaginario y dejo dentro del radical el 144 en positivo. Saco la raíz de 144, 12, y la i la sigo bajando, representa el menos 1 por el que multipliqué el número que está dentro del radical. Revisemos las coordenadas para el cálculo del vértice de la parábola. El resultado de este vértice es un par ordenado. Busco el valor de la coordenada x y el valor de la coordenada y. Para calcular la coordenada x, sustituyo menos b sobre 2a, coma, para obtener el valor de la coordenada y, 4ac menos b cuadrada sobre 4a. En la fórmula que aparece abajo verás que está más simplificada.
puesto que no estoy usando completo el discriminante. Realizo la operación. Repito, estoy en la coordenada referente a la posición Y. 4AC sobre 4A. 4A arriba y 4A abajo se eliminan y me queda más C. Menos B cuadrada sobre 4A. No tengo términos semejantes y me quedaría entonces menos B cuadrada sobre 4A. Dependiendo si requerimos el discriminante para tomar alguna decisión, será, el punto clave para saber cuál de las dos fórmulas utilizaremos. El resultado es exactamente el mismo. Te muestro nuevamente una gráfica en donde aparece una parábola abierta hacia abajo y otra abierta hacia arriba. Y marco ahí precisamente en los vértices un máximo y un mínimo. Cuando la parábola abre hacia arriba, el vértice es el valor mínimo de la parábola. Cuando es cóncava hacia abajo, el vértice representa el valor máximo de la misma. Otra característica en las funciones cuadráticas, hablando de su gráfica, es un eje de simetría. Las parábolas tienen una propiedad de simetría. Si dibujamos una línea por el centro de la parábola, podemos doblar la parábola por la mitad. Llamamos a esta línea eje de simetría. Si graficas un lado de la parábola, podemos doblar o reflejar la gráfica sobre el eje de simetría para graficar el otro lado de la parábola. Y estamos hablando de que este eje de simetría parte exactamente por la mitad a la parábola. Entonces tomamos de referencia precisamente las coordenadas del vértice. La ecuación para establecer la simetría de la función, tomaremos el valor x de las coordenadas del vértice. La ecuación que divide por la mitad a la gráfica es x igual, y escribimos después el valor correspondiente a la coordenada x del vértice. Un ejemplo, vértice, ya haciendo los cálculos, menos 7,2. Quiere decir entonces que la ecuación de la recta que representa el eje de simetría es x igual a menos 7. Veámoslo con un ejemplo. Grafica la siguiente parábola. Menos x cuadrada más 16. Calculamos las raíces para conocer los puntos donde la parábola corta el eje de las x. Para esto, c iguala a 0. Podemos hacer el análisis del coeficiente a. En este caso, a es igual a menos 1. Es decir, a es negativa. Entonces, el resultado será una parábola cóncava hacia abajo. Es decir, la parábola resultante abrirá hacia abajo. Resolvemos la ecuación cuadrática aplicando fórmula general o factorizando y obtenemos las raíces. x1 igual a menos 4, x2 igual a 4. Es decir, los puntos donde la función corta o cruza el eje x serían menos 4,0, 4,0. Aquí te presento cómo aplicamos la fórmula general para resolver la función cuadrática. No hago mucho hincapié, puesto que esta fórmula para resolver este tipo de ecuaciones la venimos aplicando y desarrollando en los cursos de matemáticas anteriores a matemáticas 4. Calculemos las coordenadas del vértice para esta parábola. Recuerda, la función es menos x al cuadrado más 16. El primer paso es igualar la función a 0, considerando que y toma el valor de 0. Menos x cuadrada más 16 igual a 0. Vamos a sustituir sobre la primer fórmula de vértice. B, 0, menos 2,
por a menos 1. Pasamos a los valores que darán como resultado la coordenada y. 4 por a menos 1 por c 16. Esto es una sola operación. Menos b0 al cuadrado sobre 4 por a vale menos 1. Simplificamos. Menos 0 sobre 2 por menos 1 menos 2, coma, 4 por menos 1 por 16, repito, es una sola operación, menos 64, menos 0 al cuadrado, 0, sobre 4 por menos 1, menos 4. Simplificando. Menos entre menos más, 0 entre 2, coma, menos 64 menos 0, menos 64 entre menos 4. 0 entre cualquier cantidad, 0, coma, menos 64 entre menos 4 más 16. Resumiendo, los puntos ordenados que nos llevan a graficar la parábola que representa esta función cuadrática serían las raíces. Vamos a formar los pares ordenados que representan los puntos donde la función corta el eje de las x, 4,0 y menos 4,0. Recuerda que estos valores de 4 y menos 4 son el resultado de la fórmula general. Posteriormente, las coordenadas del vértice. Vértice 0,16. La recta que representa el eje de simetría estará dada por x igual a 0. Recuerda que tomamos el valor de la coordenada x del vértice. Y nuestra gráfica quedaría de la siguiente manera. Podemos observar que el coeficiente del término cuadrático es menos 1. Es decir, es negativo, a es negativa. Por lo tanto, y de acuerdo a lo que se estableció al inicio, la parábola es cóncava hacia abajo o abre hacia abajo. A continuación te indico una actividad donde deberás determinar las coordenadas del vértice y el valor de las raíces o soluciones de las siguientes ecuaciones cuadráticas. Posteriormente elabora su gráfica en hojas cuadriculadas. Por favor, prepara esta actividad para entregar en la clase presencial del miércoles.